Hola otra vez desde la costa norte, dejamos Pacasmayo para descubrir una de las ciudades más importantes del norte del Perú. No es Trujillo, no es Tumbes y tampoco Piura. Adivinen cuál es. No creo que sea necesario porque el título lo dice todo. Entonces vamos rumbo a la capital de la amistad, Chiclayo. La ciudad de Chiclayo no fue fundada por los españoles como tal. En su territorio en la época colonial se construyó un convento franciscano y una iglesia matriz con el objetivo de evangelizar a los nativos de la zona. Hoy empezamos el recorrido desde el parque principal de Chiclayo, donde apreciamos edificios como la Catedral de Chiclayo de 1869 en estilo neoclásico. Al otro costado se levanta el Palacio Municipal de Chiclayo. La avenida José Falta es cortada por la plaza y me recuerda mucho a la Plaza San Martín de Lima. Ahora me encuentro caminando en la calle Elías Aguirre, de estilo peatonal como en otras ciudades del Perú y del mundo. Es tal vez la calle más comercial que he visto en Chiclayo y tiene 10 cuadras de extensión. Debo contarles que Chiclayo fue una villa en 1827 y ganó la categoría de ciudad en 1835 gracias al presidente Felipe Santiago Salaverry. A partir de ahí, en la época republicana, es donde Chiclayo experimentó un gran progreso que hoy la convierte en una de las ciudades más importantes del Perú. Luego de llegar a la Plaza Elías Aguirre, iré por la avenida Salaverry hasta llegar cerca al Parque Infantil de Chiclayo y la calle Federico Villarreal. Este es el Parque de las Banderas, pero me encontré con la Estrella del Apra. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Aprovechando una visita que he hecho al norte, he ido con mi amiga Mónica, hemos hecho todo un tour desde Lima hacia Trujillo, de Trujillo a Pacasmayo y de Pacasmayo hemos llegado a la ciudad de Chiclayo. La ciudad de Chiclayo tiene como característica el no contar con una plaza de armas, solamente tiene una plaza principal, así que no podemos hablar de plaza de armas porque en el término local no existe. Como había mucha gente en la plaza principal, decidí trasladarme un poco más allá, aprovechando en conocer un poco más de Chiclayo, a esta zona de aquí, donde tenemos al fondo el Hotel Casa Andina de Chiclayo. Obviamente no me estoy hospedando ahí, y bueno, vamos a recorrer un poco más de esta linda ciudad. La próxima ruta que tomaré será para llegar a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Antes estoy pasando por el Colegio San José, uno de los colegios nacionales más conocidos de la ciudad. Finalmente he llegado a mi destino, el cual es el Paseo de las Musas, una alameda inspirada en la mitología griega, compuesta por jardines y rotondas con esculturas de musas de la antigua Grecia. Las musas que se encuentran en este paseo son Polimnia, creadora de la poesía lírica; Melpómene, musa de la tragedia; Terpsícore, musa del canto coral y baile; Erato, quien presidía la poesía lírica y erótica; Clio, musa de la historia; Calíope, musa de la poesía ética y elocuencia; Talía, creadora de la comedia; Uranie, musa de la astronomía; y cerramos con Euterpe, musa que dominaba la flauta. El Paseo de las Musas fue concebido entre 1994 y 1995 con la idea de mejorar el ornato de Chiclayo y ser un lugar recreativo. Hoy turistas y muchas parejas son atraídas por el romanticismo de este lugar. Este portal, sostenido por 4 cariátides o figuras femeninas que miden 5 metros de altura, tienen el lema "Heroica ciudad de Chiclayo", nos despide imponentemente. Nuestro siguiente destino se encuentra fuera de la ciudad y atravesando terrenos y campos de cultivo hasta llegar al balneario de Pimentel, que en sus inicios fue una caleta de pescadores en la época republicana. Durante el gobierno de Ramón Castilla, a este lugar, que se le llamaba Salaverry, fue rebautizado como Caleta de la Concepción de Chiclayo, y posteriormente, en honor al capitán Ricardo Pimentel, quien encontró en esta zona mejores condiciones portuarias y de comercio, es que se le bautizó con el nombre de Pimentel. Como distrito, Pimentel fue creado el 18 de octubre de 1920. Hoy es el balneario más visitado del departamento de Lambayeque y uno de los más visitados de la costa peruana.
Ahora ingresaré al muelle de Pimentel, el cual mide 695 metros y es considerado como el muelle más largo de todo el Perú. Podemos ver los rieles de un antiguo ferrocarril. Ustedes, si no saben, el Perú fue un país donde desarrolló mucho los caminos a tren en el siglo XIX, sobre todo donde empezó toda esta fiebre del guano, del salitre y del comercio. Efectivamente, amigos, en 1911 se comenzó a gestionar la creación de un ferrocarril y muelle de Pimentel a Chiclayo por el creciente negocio del azúcar, el cual era exportado a Europa. Qué extenso es este muelle, ¿no? Al final del muelle encontramos un pequeño museo donde se pueden ver a los pelícanos por fuera, así como un poco más de historia del muelle. Pimentel aún guarda su elegancia como balneario con bellas residencias y modernos edificios frente al mar, lo que nos acerca más a la idea de progreso de este balneario. Y así termina este interesante recorrido entre la ciudad de Chiclayo y su gran balneario Pimentel. Gracias por quedarte hasta aquí en este video. Si te gustó, apóyame con un like, suscríbete a mi canal y también puedes seguirme en mis redes sociales que dejo en la parte inferior derecha. Nos vemos en el próximo video.